Hola granjeros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Heyday Pili Tutoriales. Yo soy Pilar García y hoy vengo a contarles el adelanto acerca de la temporada 60 del Valle. Será un valle de reserva natural dedicado a las tradiciones vietnamitas. Esta temporada del Valle iniciará el 4 de septiembre a las 8 de la mañana de la UTC. Su último día será el 23 de septiembre. Esto significa que la temporada tendrá una duración de 20 días. Al ser una temporada de reserva natural, tendremos que recolectar entre todas las personas que conforman el valle 400 animales de santuario. Para lograr tu meta, debes juntar por día al menos 20 animales y 50 fichas de cada color. La decoración especial de esta temporada serán los vendedores ambulantes. Una vaquita y un gato vendiendo frutas, verduras y pescado en representación a la tradición, adaptabilidad y desafío de todos los vendedores de Vietnam. Vietnam es un país ubicado en el sudeste asiático, con una rica historia, diversidad cultural y una economía en rápido crecimiento. Se encuentra en la península de Indochina, limitando al norte con China, al oeste con Laos y Camboya y al este con el mar de China Meridional. El idioma oficial es el vietnamita. Predomina el budismo junto con el confucianismo y el taoísmo. También existen minorías cristianas, principalmente católicas. La cocina vietnamita es famosa por su frescura, uso de hierbas y equilibrio de sabores. Platos icónicos incluyen el po, es sopa de fideos, el banh mi, sándwich de carne de cerdo, y el nem ran, rollitos de primavera vietnamitas. El ao dai es el traje tradicional usado especialmente en ceremonias y festividades. La agricultura, especialmente el arroz, sigue siendo un sector importante, aunque la industria manufacturera y los servicios han ganado preeminencia. Vietnam es un importante exportador de textiles, electrónica y café. Es un destino turístico popular conocido por su cultura, playas, paisajes naturales como la bahía de Halong y sitios históricos como los túneles de Cu Chi. La capital es Hanoi, mientras que la ciudad más grande y centro económico es la ciudad de Ho Chi Minh, anteriormente conocida como Saigón. Vietnam es un país de transformación constante, con un pie en sus tradiciones milenarias y con el otro en la modernidad, lo que lo convierte en un lugar fascinante y complejo. La vestimenta de los vendedores en Vietnam, especialmente de las mujeres, es una mezcla de funcionalidad y tradición, adaptada tanto al clima como a la naturaleza de su trabajo. Muchas vendedoras en las regiones del sur de Vietnam llevan el ao bat ba, un conjunto tradicional compuesto por una blusa de manga larga con unos pantalones sueltos. La blusa tiene un diseño sencillo, generalmente con botones en el frente, y está hecha de telas ligeras como algodón o seda. Este atuendo es cómodo y fresco, ideal para el clima cálido y húmedo de Vietnam. Permite libertad de movimiento, lo que es esencial para las tareas físicas que realizan los vendedores ambulantes. El non la es quizás el elemento más icónico de la vestimenta de los vendedores. Este sombrero cónico, hecho de hojas de palma, es común en todo el país. Proporciona una excelente protección contra el sol y la lluvia, siendo indispensable para quienes pasan largas horas al aire libre. Algunos vendedores, especialmente en el sur y en el delta de Mekong, usan el can ran, un pañuelo a cuadros que se enrolla alrededor del cuello o la cabeza. Sirve tanto para protegerse del sol como para secar el sudor, y también puede ser usado como un accesorio para cubrir la boca y la nariz protegiéndose del polvo. El calzado suele ser simple y práctico, como sandalias o chanclas, que son fáciles de quitar y poner y permiten comodidad durante las largas caminatas. Es esencial que el calzado sea cómodo y adecuado para caminar largas distancias en diferentes tipos de terreno. Durante la temporada de lluvias es común ver a los vendedores usando capas plásticas o impermeables. Estas protegen a los vendedores de la lluvia, permitiéndoles continuar con su trabajo incluso en condiciones climáticas adversas. En conjunto, la vestimenta de los vendedores de Vietnam es una combinación de tradición, practicidad y adaptación al entorno, reflejando tanto la herencia cultural del país como las necesidades de su día a día. En Vietnam, los vendedores ambulantes son una parte integral del paisaje urbano, especialmente en ciudades como Hanoi y la ciudad de Ho Chi Minh. Estos vendedores suelen ofrecer una amplia variedad de productos, desde alimentos frescos como frutas y verduras, hasta comidas preparadas, ropa, flores y artículos para el hogar. Los vendedores ambulantes utilizan métodos tradicionales como bicicletas, carritos y cestas para transportar y exhibir sus mercancías.
La cultura de los vendedores ambulantes en Vietnam es profunda y está arraigada en la vida cotidiana de las personas. A menudo, estos vendedores son pequeños empresarios que dependen de las ventas diarias para su subsistencia. Aunque en algunas zonas se han implementado regulaciones para controlar el comercio ambulante y mejorar la organización urbana, los vendedores siguen siendo comunes y populares, especialmente en mercados y barrios residenciales. Los vendedores representan una combinación de tradición, adaptabilidad y desafío en un país que está experimentando rápidos cambios económicos y sociales. Datos muy interesantes acerca de las culturas del mundo podemos ir aprendiendo con solo jugar Hay Day. Una vez terminada esta pequeña información cultural, ahora te diré lo que debes hacer para conseguir la decoración especial de este valle. Para poder conseguir los vendedores ambulantes, debes juntar por día al menos 20 animales y 55 fichas de cada color. El miércoles 4, día 1 de la temporada, debes tratar de recolectar 20 animales y 55 fichas. El 9, día 6 de la temporada, la cantidad de animales será de 120 y 330 fichas de cada color. El 16 será el día 13 de la temporada. Debes tener 260 animales recolectados y 715 fichas de cada color. Y el 23 será el último día de la temporada, por lo que deberás tener ya los 400 animales recolectados y las 1100 fichas de cada color y así comprar tu recompensa especial en caso de que la quieras conseguir. Si no estás interesado en esta decoración especial, también podrás conseguir 30 diamantes por 1200 fichas o 3 potenciadores de 5 estrellas por 1050 fichas de cada color. Y estas han sido las novedades de esta temporada del Valle de Animales de Reserva Natural en homenaje a la tradición, adaptabilidad y desafío de todos los vendedores de Vietnam. Debes tener en cuenta que el Valle de Reserva Natural será igual a los que habíamos conocido meses anteriores. Es decir, la ruleta de gasolina será la tradicional que entregará de 6 a 9 unidades de gasolina por tiro. Espero que con esta guía tengas un mejor cronograma para la recolección de tus animales en el valle y puedas obtener la decoración especial y seguir coleccionando el recuerdo de todas las culturas del mundo. Aquí podrás ver el tamaño y forma de esta decoración y decidir si la conseguirás o no. Es una decoración de buen tamaño, una bella vaquita con el traje vietnamita, canastas con frutas junto a un gatito vendiendo pescado y verduras. Su tamaño es de 2x1. Definitivamente vale la pena esta decoración, pues no solo refleja la cultura vietnamita, sino que tendrás una decoración diferente que se adaptará a tu granja fácilmente. ¿Qué te pareció la decoración especial de este mes? ¿Qué otras decoraciones deseas ver en Hay Day? Si te gusta esta información, dale me gusta a este video y compártelo con tus amigos. Si llegaste de casualidad, no dudes en suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones y seguirme en las redes sociales, para no perderte ninguna noticia acerca de tu juego favorito. Yo por lo pronto me despido deseándote lo mejor. Que tengas un buen día, tarde o noche, que estés muy bien. Chao, chao.